Gracias por venir. Esta es la penúltima charla. Amelia Podetti, la autora que vamos a tratar hoy, y queda una charla más, como siempre, el martes que viene, a la misma hora, en el mismo salón. Y los videos, cuando se terminan de procesar, se suben siempre al mismo canal, que es Tropa de Ideales, en YouTube, que es el canal oficial de Principios de Valores de Rosario. Que voy a leer ahora una pequeña introducción que hicimos con el compañero Lorenzo y con el compañero Nicolás sobre la autora que vamos a tratar hoy, y ya le vamos a dejar el paso a Roy, que es el que sabe, porque yo no puedo hacer más que leer algo que ya está escrito, ¿no? Sobre esto, ¿no? Otras cosas, qué sé yo. Amelia Podetti nació en Villa Mercedes, en San Luis, el 12 de octubre de 1928, en el seno de una familia de fuerte compromiso político e intelectual. En 1944, cuando Perón creó la justicia del trabajo y nombró juez a su padre, la familia se mudó a la ciudad de Buenos Aires. Amelia fue profesora en la Facultad de Derecho y participante activa de la Revolución Jurídica que desarrolló el peronismo en todos los campos del derecho. Amelia cursó la carrera de Filosofía en la Universidad Nacional de Buenos Aires, consolidando una formación que la llevó a estudiar alemán, inglés y francés para leer y discutir a los filósofos occidentales en sus propias lenguas. En 1954 se afilió al Partido Justicialista y formó parte de la resistencia a la dictadura militar que gobernó a partir de 1955 en el país. Desde entonces fue crítica de la irrupción de la universidad en el cientificismo, el estructuralismo y del marxismo. En 1960 y 1961 estudió en Europa. De regreso en la patria, continuó desarrollando su pensamiento y enseñando en las cátedras nacionales y en las cátedras de filosofía, formando un numeroso grupo de discípulos, siempre vinculados al peronismo. Con esa convicción participó activamente del proceso que desembarcó en el regreso de Perón a la patria. En ese tiempo concibió el proyecto de la revista Hechos e Ideas, retomando el nombre de la primera Hechos e Ideas de Enrique Eduardo García, que había coincidido en el seno de su familia. En la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Buenos Aires desempeñó diversas funciones docentes y desarrolló una intensa actividad gremial, colaborando con filósofos como Adolfo Carpio, Carlos Astrada, Eugenio Puccinelli, Rodolfo Mondolfo y Andrés Mercado Vera. El pensamiento de Amelia incluyó un análisis crítico de la filosofía alemana moderna, de Kant, Hegel, Heidegger y Husserl, como una contribución significativa a la originalidad del pensamiento latinoamericano. Además, situó el nacimiento de nuestro pensamiento en el proceso de irrupción de América en el mundo, destacando su visión universal, divergente de sus orígenes de la modernidad europea, particularizada en los viejos límites mediterráneos y doblemente limitada por su exaltación del individuo por sobre toda forma o instancia de lo real y la exaltación de la técnica como dimensión esencial del hombre. En el sentido, su labor de formación produjo una masa crítica que fructificó en la docencia con sus numerosos discípulos. En la dirección de Hechos e Ideas, concebida como una cátedra abierta del pensamiento nacional en sus numerosas publicaciones. Entre 1963 y su fallecimiento en el año 1979, se desempeñó como docente en las cátedras de Introducción a la Filosofía, Historia de la Filosofía Moderna y Filosofía de la Historia en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de Buenos Aires, División 2 y División 4 en la Facultad de Arquitectura de la UBA, Derecho Político en la Facultad de Derecho de la UBA y Filosofía de la Historia en la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, nuevamente gracias por venir, por mantener la afición en estos encuentros. Ya estamos llegando al anteúltimo, comenzamos ya el último trayecto. Y bueno, es muy lindo compartir esto, ojalá que en algún momento podamos llegar a seguir compartiendo cosas. Bien, un poco en relación a lo que fue el trayecto, ¿no? Un poco tratando de darle unicidad a la propuesta. Lo que decíamos, más o menos como cuando comenzamos las clases, obviamente era reconocer la idea de comunidad del justicialismo y entender que eso es plural, ¿no? Es decir, que hay una idea muy fuerte en Perón, pero que todas las intervenciones que hay son de Perón, pero también lo exceden, y aparece Marechal, y aparece Scalabrini, y aparece Astrada, y aparece Sampay. Y en ese sentido, insisto, hay una intervención coral en lo que es el justicialismo, y en ese punto
dentro de ese conjunto de intervenciones, nosotros decíamos, bueno, ¿por qué la comunidad es importante? Y porque es el modo en el que el peronismo estableció una ruptura respecto del imaginario de la década infame, ¿no? Respecto del paradigma oligárquico, liberal democrático. El justicialismo construyó a partir de la idea de comunidad lo que entendía como un proceso que iniciaba una revolución, ¿no? Una revolución con centralidad en el trabajo, con lo que podemos denominar una democracia social. Entonces fuimos viendo cómo, en las primeras clases, cómo Perón de alguna manera iba pensando esa comunidad, le daba un marco geopolítico, le iba dando una conceptualidad política que tenía que ver con la construcción de una nueva fuerza, y tanto en el tercero como en el cuarto encuentro tratamos de hacer, digamos, un proceso en el cual de lo político pasamos a lo cultural, no como una cuestión separada, sino como formas en que se va modalizando el proyecto comunitario justicialista, ¿no? Es decir, el peronismo combate una colonialidad del poder que está sufriendo Argentina, pero también entiende que hay una superestructura cultural que tiene que ver con el modelo semicolonial, que también hay que armar un contraproyecto cultural o una propuesta, podríamos decir hoy, contracultural respecto del modelo hegemónico, oligárquico. Es así que pudimos ver cómo tal vez las primeras intervenciones que empiezan a deconstruir el paradigma oligárquico se empiezan a dar en la cultura argentina en el ámbito de la literatura, ¿no? Entonces decíamos, bueno, hay tipos como Arlt, autores como Martínez Estrada, digamos, que van viendo que el proyecto nacional o la idea de nacionalidad está bastante comprometida, o por lo menos son autores críticos respecto del escenario de la época, y hay otros autores que son críticos, pero que esa crítica después, con la llegada del peronismo, se resignifica, como es en el caso de Scalabrini y Ortiz, del hombre que está solo y espera, hacia tierra sin nada, tierra de profetas, que ese hombre que estaba solo, cuando aparece el peronismo, se transforma en lo que Scalabrini denomina el multígeno, que es una idea muy importante. Y al mismo tiempo Marechal también, decíamos, bueno, reescribe su literatura a partir del peronismo y reescribe parte de la en Buenos Aires en clave indirectamente justicialista, ¿no? Además de sus aportes doctrinarios de recuperación de San Martín y del Martín Fierro. Bueno, ese plano que es literario y ensayístico literario, podemos decir, de algún modo, con Carlos Astrada deviene un problema filosófico, ¿no? Es decir, bueno, el problema de la identidad nacional debe ser abordado por la filosofía. En ese sentido, Astrada, que era discípulo de Heidegger, de Husserl, pero sobre todo discípulo de Heidegger y de Max Scheler, había vuelto a la Argentina en la década del 30, tal vez el mayor filósofo argentino para algunas personas, y bueno, adhiere al peronismo y dice, hay que repensar primero una filosofía nacional. Y esa filosofía nacional tiene que recorrer las figuras centrales de nuestra cultura y después sí integrarse a lo que sería una filosofía universal. Entonces ahí Astrada hace, digamos, una recuperación de San Martín, como hizo Marechal y como hacía el peronismo. Hace una recuperación de la generación del 37, también muy importante, que está en el peronismo en algunos autores. El mismo Perón por momento hace una reivindicación del 37 como parte del patriciado, ¿no? No de la oligarquía, sino del patriciado que se genera, o que genera la nación. Y bueno, la obra estructural importantísima de Astrada en el periodo es la recuperación del Martín Fierro, en una clave no conservadora como era la de Lugones, sino una clave popular, ¿no? Martín Fierro, que es transfigurado por el trabajador industrial justicialista. Bueno, entonces vemos cómo esa trayectoria cultural de algún modo se va enriqueciendo. Y bueno, este encuentro de alguna manera, la idea, la intención sería hacer un giro cultural más, pero ya para retornar a la política en el último encuentro. Es decir, parte de este encuentro y parte del último sería esa idea de volver enriquecidos, pasar de lo político a lo cultural y llegar, digamos, en el último encuentro a una mirada cultural enriquecida políticamente y culturalmente, una cosmovisión de lo que sería la gran política peronista, que es la política continental, ¿no? Con Métol Ferré. Bueno, este encuentro tiene que ver con una autora que es Amelia Podetti, como decía Feli, que la verdad me dio una mano bárbara con esto, con Nico
y Lorenzo haciendo esta biografía para situar un poco el pensamiento de Amelia, obviamente ya estamos hablando de una escritora que no es de la primera generación justicialista, sino que es alguien que despliega, digamos, una mirada doctrinaria, enriquecida por la filosofía, pero ya podemos decir a partir del periodo de la década del 60, del 70, cuando el peronismo, por un lado, está en el exilio, y por otro lado, cuando también se ha ampliado, ¿no?, el arco justicialista a partir de nuevos sectores que adhieren al peronismo. Y Amelia hace, bueno, digamos, un aporte muy importante desde la filosofía, que es un poco lo que queremos reconstruir, ¿no?, desde la cultura hacia la política ahora, ¿no? Y en ese sentido, el texto de base de esta exposición es la irrupción de América en la historia, ¿no? Es un texto breve, pero un texto que yo creo que el Papa Francisco toma mucho de este texto en la contemporaneidad, y es un texto muy importante, insisto, no por breve es menos importante, y en el cual trata un tema que es axiológico para todos nosotros, aunque parezca muy distante, que tiene que ver con el fenómeno de la conquista, ¿no? Algo que parece, insisto, muy lejano, muy distante, pero que importa mucho porque como vos te parás en la conquista, de alguna manera vos vas a construir tu política. Es decir, de algún modo, la forma en que varios grupos han tenido de entender el proceso que se abre en 1492, positivo o negativamente, es lo que después funda su política posterior, ¿no? Y Amelia Poetti, si bien obviamente está cercana a muchos de los autores de la filosofía de la liberación, es una autora que construye un trayecto propio y que tiene una mirada muy particular respecto del fenómeno de descubrimiento de América, ¿no?, la irrupción de América en la historia. Precisamente ella es una gran lectora de Hegel y, como sabemos, Hegel construye su mirada de la historia universal a partir de la idea de la libertad, pero claramente el rol que le da a América, pero sobre todo a América del Sur, es bastante pobre y negativo. Es una mirada, como sabemos, la de Hegel, de carácter eurocéntrico, es decir, funda el eurocentrismo con su filosofía de la historia, y de algún modo, como ha estudiado muy sesudamente Mario Casalla, la mirada que tiene Hegel respecto de América y sobre todo América del Sur es muy despectiva, ¿no? O por lo menos la pone en un lugar de infantilismo y de irrealización, ¿no? Entonces, como no está realizada, la filosofía no se ocupa de América. Y obviamente a Hegel le importaba la América del Norte y no la del Sur. Bueno, Amelia, siendo discípula de Hegel, construye un proyecto de una supuesta, una proto-filosofía de la historia en este breve texto, pero le da un sentido distinto al que le otorga Hegel. Y bueno, ella lo que va a plantear en esta obra, insisto que es una obra puntual pero muy importante, es que la aparición de América en la historia, digamos, transforma el escenario total de la humanidad, ¿no? ¿Por qué? Porque con América se da por primera vez el descubrimiento del mundo en su totalidad. Es decir, aparece algo totalmente diferente de lo que las distintas filosofías y cosmogonías habían creado, porque por primera vez el ser humano, que había protagonizado un fenómeno de dispersión a lo largo de su historia, por primera vez completa, digamos, o sea, tiene relación, dimensión de lo que es precisamente el orbe terráqueo, ¿no? Por primera vez se da la vuelta al mundo y por primera vez se conocen los límites del mundo. ¿Y esto qué implica? Precisamente que a partir de este momento la historia se puede hacer efectivamente universal, digamos, ¿no? Es decir, la Tierra es como es, por primera vez se conoce, y los hombres ya se han dispersado, el género humano. ¿Y esto qué implica? Implica, como explica Ramiro Poetti, el hermano de Amelia, José Ramiro, que el ser humano que se había manejado por una lógica de la dispersión, al llegar al límite, está en condiciones de recorrer el otro momento, que es de la proximidad, de la proximidad. Es decir, el hombre ya corta su lógica de la dispersión y por primer momento hay un movimiento inverso que es el de la proximidad, el del reconocimiento del prójimo como el movimiento natural del género humano, ¿no? Bueno, esto que, insisto, tal vez no me parece importante, pero es muy significativo,
habilita la idea de que por primera vez haya una historia universal, ¿no? Ahora bien, lo que plantea Amelia es que ese hecho, es decir, conocer el mundo como totalidad y el universo como infinito, ese hecho que es revolucionario, Europa no lo logra comprender. Es decir, las potencias europeas, sobre todo las nordeuropeas, no logran comprender la escala de esta nueva realidad y solo la única cultura que logra aprender este hecho, más o menos, es España, digamos, ¿no? La cultura ibérica. ¿Por qué? Porque la cultura ibérica construye un derecho internacional a partir de los aportes de Vitoria, Francisco de Vitoria, construye una metafísica de acuerdo a esa nueva realidad a partir de los aportes de Francisco Suárez, y al mismo tiempo el reflejo de la catolicidad se da también en los aportes de Nebrija, que construye una nueva gramática, ¿no? Es decir, solo España empieza a intuir en varias de sus producciones culturales que a partir del descubrimiento de América se ha dado la universalidad efectivamente realizada, ¿no? Ahora bien, eso es lo que ocurre en germen en la península ibérica, pero el resto del proyecto europeo, que va a ser el que va a tener hegemonía posteriormente, desconoce esta nueva realidad, ¿no? Es decir, el pensamiento occidental, en lugar de universalizarse y transformar sus categorías, se particulariza. Es decir, Europa, en lugar de encarar una revolución global, se transforma como en el centro del mundo, pero como una provincia que traslada sus conocimientos de manera imperial, podríamos decir, ¿no? Es decir, no transforma radicalmente sus categorías, sino que trata de imponer su propia particularidad al resto de las culturas, ¿no? Entonces dice, este es el gran problema de la universalización, ¿no? El problema de la universalidad, que es que Europa se pone como una particularidad que quiere hegemonizar al globo, pero desde esa particularidad, no se piensa como totalidad. Bueno, en ese marco, dice, esto de alguna manera le pasa a Europa porque Europa no completó el proceso de expansión global. El proceso de expansión global solo se puede ver íntegramente por quienes completaron ese proceso, y ese proceso es posible de ver desde América del Sur, es decir, desde el último territorio poblado, ¿no? Es decir, la perspectiva de la universalidad, dice Amelia, solo se torna totalmente consciente para desde el último sector habitado que mira toda la historia previa, ¿no? Toda la totalidad del mundo. Entonces, parecería ser, desde la perspectiva de Amelia, que precisamente la posibilidad de conseguir una universalidad es desde América, último territorio poblado, pero sobre todo desde la América del Sur, ¿no? Del Finisterrae. Que es un poco lo que en algunos momentos dejó ver el Papa Francisco, ¿no? En determinados discursos, determinadas intervenciones, podemos decir, la idea de que este Papa que viene del fin del mundo, bueno, viene con una mirada global de la realidad. Bueno, eso que plantea Francisco un poco viene de esta herencia. Entonces, bueno, en América la realidad y la historia se transforma y le revela nuevos sentidos y nuevas significaciones, porque con el descubrimiento culmina Occidente, ¿no? Es decir, Occidente llega a su totalidad. Ahora bien, esa culminación tiene una particular modalización en nuestro continente, en la cultura americana, porque la cultura americana, desde esa mirada periférica, se transforma en lo que podemos decir parte de un nuevo proceso político-cultural. Es decir, es como hija del descubrimiento de América, pero sobre todo se da algo nuevo en América. ¿Por qué? Porque América logra conformar por su propia realidad un proceso cultural diferente. ¿En qué sentido? En que América se reconoce como una matriz unificadora. Es decir, este continente que se venía expandiendo y colonizando, perdón, esta Europa que se venía expandiendo y colonizando, se resignifica en América y de alguna manera América se transforma en un continente síntesis. ¿Por qué? Porque recoge y sintetiza todos los aportes culturales que recibe, ¿no? Es decir, América aparece como lo que Vasconcelos
después va a denominar, bueno, en realidad antes de Amelia, la raza cósmica. ¿Por qué? Porque no es una raza que quiere imponer su voluntad sobre las demás, sino que es la raza destinada a sintetizar a todas las otras. Es decir, una raza que congrega, se da en América. Es decir, fruto, dice Amelia, del cristianismo y de la herencia de su cultura, pero sobre todo por la voluntad mestizadora del continente, América se transforma en ese depositario de todas las culturas anteriores, pero no con la idea de predominio de una, sino precisamente con la idea de la comunidad y la cohabitación de todas las razas transfigurándose permanentemente, ¿no? Dice, en América hay una vocación de universalidad, ¿no? América tiene una vocación de universalidad en su propia particularidad cultural. Es decir, nuestra particularidad cultural, que es una particularidad mestiza y mestizadora, ¿no? Es decir, América puede transmutar culturas diversas, puede pensar esa unidad, ¿no? Entonces, en ese punto, lo que podemos decir que nos da como horizonte político Amelia con este texto, es la idea de que en América reside la posibilidad de una verdadera universalidad. Es decir, mientras la Europa inglesa, francesa, la, digamos, alemana, bueno, lo que va a darse en Estados Unidos también después, termina siendo una cultura que coloniza y se apropia, digamos, y que impone su particularidad a los demás pueblos. Bueno, América parece que es otra cosa, ¿no? Porque ante la crisis de la modernidad, ese pensamiento europeo que se expande termina dando signos de decadencia, ¿no? El pensamiento de la América sajona, podríamos decir. En cambio, América abre o posee elementos de una nueva fecundidad, ¿no? Es decir, lo que plantea Amelia, y en esto, insisto, está muy en sintonía con el proyecto de Perón, es que en la Europa sajona, básicamente se da un proyecto en la cual la cuestión espiritual está obturada y sea un proceso materialista, ¿no? Es decir, Europa se universaliza a partir de una concepción materialista, y en esa concepción materialista, no importa si es de derecha o de izquierda, el espíritu no está, ¿no? Es decir, puede ser por derecha con Hobbes, puede ser por izquierda con Marx, pero el espíritu sajón, a partir del siglo XVII, XVIII, XIX y XX, termina construyendo un proyecto materialista que no es un proyecto civilizatorio viable, ¿no? Muestra de ello son las guerras, por ejemplo. Muestra de ello la crisis subjetiva que vive la humanidad europea en ese periodo. Bueno, entonces, de acuerdo con esa lectura, que ve a Marx, a Hobbes, a Rousseau como materialistas, lo que entiende Perón y lo que retoma Amelia es la idea de que en nuestro continente, particularmente en América del Sur, se puede germinar un proyecto político que integre otra modernidad, ¿no? Es decir, que vuelva a pensar la modernidad desde otro lugar, desde otro fundamento, y desde otro fundamento histórico-cultural, ¿no? Entonces, un poco lo que aparece es que a partir de este proyecto americano se puede concebir la universalidad de la historia, se puede concebir el sentido del hombre en el mundo, y sobre todo se puede proponer una vía de universalización alternativa, ¿no? Si el Congreso del 49 de filosofía un poco era este proyecto, en el fondo, es decir, de plantear una universalidad otra, ¿no? Es decir, no una universalidad conducida por los pueblos, digamos, sajones, sino una universalidad construida sobre la imagen latina, ¿no? Sobre el proyecto de la latinidad. En este sentido, se nos abre, a partir de esta apertura que hace Amelia, se abre todo un proyecto que nosotros vemos como un proyecto americanista, un proyecto que hace, de alguna manera, que es un proyecto que se denomina, por el lado de Graciela Maturo, un proyecto indiano, no indigenista, sino indiano. ¿Por qué? Esto es un poco más o menos la línea que voy trabajando en mi libro, en Arquitectónica. ¿Por qué? Porque
la idea de lo indiano tiene que ver con la idea del europeo que viene a América, pero que se transfigura en América. Es decir, un europeo que es europeo, pero en el choque de culturas deviene otro, ¿no? Es decir, es la idea de que la conciencia europea, al chocar con América, genera otra cosa nueva, ¿no? Que, insisto, no es ni indigenismo ni tampoco eurocentrismo, sino que es un proyecto nuevo, ¿no? Esto queda muy testimoniado precisamente en la figura de Bolívar, para dar una idea de lo que estamos hablando, de esta raza nueva que aparece. Bolívar dice, en la Carta de Jamaica, en 1815, dice: en mi concepto, esta es la imagen de nuestra situación. Nosotros somos un pequeño género humano, poseemos un mundo aparte, cercado por dilatados mares, nuevo en casi todas las artes y ciencias, aunque en cierto modo viejo en los usos de la sociedad civil. Yo considero el estado actual de la América como cuando, desplomado el Imperio Romano, cada desmembración formó un sistema político conforme a sus intereses y situación, o siguiendo la ambición particular de algunos jefes, familias o corporaciones. Mas nosotros, que apenas conservamos vestigios de lo que en otro tiempo fue y que por otra parte no somos indios ni europeos, no somos indios ni europeos, sino una especie media entre los legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles. Somos, insisto, una especie media, pero nueva. En suma, siendo nosotros americanos por nacimiento y nuestros derechos los de Europa, tenemos que disputar estos a los del país y que mantenernos en él contra la invasión de los invasores. Cierro la cita. Tenemos que disputar estos a los del país y que mantenernos en él contra la invasión de los invasores. Así nos hallamos en el caso más extraordinario y complicado, el de una raza nueva, no obstante que es una especie de adivinación indicar cuál será el resultado de la línea política de política que la América siga. Me atrevo a aventurar algunas conjeturas que desde luego caracterizo de arbitrarias, dictadas por un deseo racional y no por un raciocinio probable. Es decir, lo que se abre en América es la posibilidad de una raza nueva. Insisto, una raza que no es Europa, pero que tampoco cae en el proyecto indigenista de negación de lo propio, sino que entiende que se abre un horizonte político y cultural y estratégico y geopolítico nuevo y positivo. Es en este sentido que el peronismo me parece que engancha ahí. Y bueno, este proyecto, que, insisto, yo lo trabajo mucho desde Graciela Maturo en mi libro, claramente nos plantea otra idea americana, que es una idea en la que prevalece el barroco, lo simbólico, lo religioso, lo mágico, ¿no? Como dice Alejo Carpentier, es lo real maravilloso América, ¿no? En ese sentido, América siempre está fuera de quicio, ¿no? Porque construye un proyecto humanista alternativo, ¿no? En este sentido, lo que de algún modo esta corriente de la que nos habla Bolívar, que nos habla Amelia, esta corriente de una raza nueva, lo que va a entender es que América está en condiciones de crear en nuestro continente lo que el proyecto humanista no pudo en Europa. Es decir, el proyecto humanista que se frena por el capitalismo en Europa, hay gran parte de la gente que viene a nuestro continente que entiende que se relanza, digamos. Por eso América está tan bien relatada, por ejemplo, en el texto de Tomás Moro, Utopía, ¿no? Porque se entendía que el proyecto humanista americano, o sea, el proyecto humanista europeo, se realizaba efectivamente en América. Como dice Graciela Maturo, América no era una utopía, sino que era una eutopía, es decir, un buen lugar, ¿no? Y el peronismo, insisto, recupera fuertemente esta trayectoria, por lo menos es lo que planteo yo, es lo que entiendo, por lo menos es el trayecto que recorro, ¿no? Y en ese sentido, claramente el fruto de este, o el enlace fundamental de este proyecto, tiene que ver con la idea del mestizaje, ¿no? Es decir, América
como el lugar donde se produce el mestizaje. Y esto es importante, ¿por qué? Porque durante el siglo XIX, si nosotros vemos lo que fue sobre todo la generación positivista, esa generación se medía durante todo el siglo XIX con Estados Unidos, ¿no? Y se preguntaba por qué fracasamos, ¿no? ¿Por qué no logramos, estamos en guerras civiles y no pudimos construir un proyecto exitoso? Y todo que era culpa de la religión, de la herencia del indio en la sangre, de la herencia española, del predominio del pueblo. Entonces siempre se había generado una mirada, un positivismo pesimista, ¿no? Digamos, una cultura del pesimismo. Y bueno, a partir de una serie de intervenciones, que nosotros por ahí vamos a charlar la próxima clase, el próximo encuentro, se empieza a torcer esta idea en el siglo XX y se empieza a ver que precisamente lo más positivo de América Latina era el mestizaje. ¿Por qué? Porque nosotros realmente habíamos construido un proyecto en el que convivía un crisol de razas y que pensaba un proyecto humanista sin la hegemonía capitalista norteamericana, sino un proyecto que tenía otra forma no tan materialista y capitalista de pensarse, ¿no? Al mismo tiempo, este humanismo latinoamericano, sobre todo en la trayectoria que lo plantea Graciela, que para mí es una filósofa muy importante, Graciela Maturo, este humanismo latinoamericano es un humanismo mediador. ¿Por qué? Porque nos permite la cohabitación entre Oriente y Occidente. Es decir, América aparece en la historia, irrumpe a partir de Occidente, pero América previamente tiene una fuerte herencia de Oriente, ¿no? Esto lo dice Dussel también. Pero bueno, Graciela marca esta idea, ¿no? Que el humanismo latinoamericano es mediador entre Oriente y Occidente, y aparecen arquetipos propios, ¿no? Aparece otro tipo de modernidad en la que prevalecen el filósofo, el poeta, el artista, el educador. Es decir, Graciela dice, bueno, América es el lugar donde se historifica el mito, porque no es solo razón América, sino que es razón y mito como parte de un proyecto político. Es un lugar donde prevalece la razón poética, ¿no? Entonces, en ese marco, digamos, dentro de esta línea de recuperación, que yo particularmente le doy mucha importancia, creo que el peronismo está dentro de ese proyecto, y es por eso que buscaba esta referencia que había preparado, pero si no iba a quedar incompleto el encuentro, más o menos para tratar de estar dentro de los tiempos con los que venimos charlando. Y tiene que ver cómo, o sea, lo traemos al peronismo, salimos del peronismo y volvemos a entrar, con un discurso que es conocido, pero que es un discurso muy importante y muy claro, de Perón, que es precisamente el discurso en la Academia Argentina de Letras del 47, que es como un discurso de la hispanidad, ¿no? Es decir, creo que ha sido concebido así, conocido así, que es un texto del año 47, un texto que precisamente lo que trato de marcar acá es cómo entronca con este ethos cultural del que estamos hablando hoy, de esta cosmovisión americana que nos informa Amelia. Y bueno, Perón en este discurso, que es un discurso lindo, son 6 páginas que se consigue en internet, que es muy piola para leer, claramente Perón retoma un poco lo que habíamos mencionado en una de las clases, de los encuentros, que a partir de la reivindicación de una figura, se trata de reivindicar un pueblo, ¿no? Es decir, se habla de una figura para hablar de un colectivo, diríamos hoy, ¿no? Entonces, el homenajeado en este caso es Cervantes, pero la homenajeada indirectamente es la raza iberoamericana, ¿no? Es decir, España y América, ¿no? España, Portugal, América. Y bueno, Perón en este discurso, insisto, lo recomiendo, es muy, muy bello para leer, muy piola. Perón, bueno, dice, Argentina es coheredera de la espiritualidad hispánica, formamos parte de la comunidad hispánica, con la cual hemos llegado a una vida cristiana y hemos conocido el sabor de la eternidad en el Nuevo Mundo. Y básicamente, hablar de España y del legado hispánico es hablar del espíritu.
Y no es hablar de cualquier manera del espíritu, sino es hablar del espíritu en contra del egoísmo. Es decir, un proyecto es el del espíritu y otro proyecto es el del egoísmo. Y en ese sentido, la supremacía del espíritu es la propia de España frente al impulso frío del dinero, que es el otro imperio, ¿no? El imperio que está en contra nuestro. En ese sentido, celebramos a Cervantes como arquetipo de la raza, ¿no? Como genio y representante de la grandeza de la raza, pero fundamentalmente como representante de un idealismo realista y un idealismo fundamentado en la caridad y el amor a la justicia, ¿no? Es decir, el concepto de raza, y esto también es muy importante para no caer en un falso debate, el concepto de raza para el peronismo, pero en líneas generales para toda esta generación americanista, no es un concepto biológico, no es un concepto biologicista, sino que es un concepto cultural, ¿no? Es decir, hablamos de raza en términos de raza espiritual, ¿no? Por eso Perón celebraba este día, no el día, lo está diciendo el Día de la Raza, creado por Irigoyen. En ese sentido, ¿qué nos da España? Y miren qué bello que es esto. Esto me lo dijo una vez Marcelo Gullo, que acá lo traigo porque lo charlamos con él. España nos dio un estilo, pero ¿qué estilo nos dio? ¿Qué estirpe nos dio? Nos dio un estilo que nos permite saber vivir practicando el bien y saber morir con dignidad. Digamos, esos son los dos legados, podemos decir, existenciales de España. Por un lado, o por otro lado, España nos permite entrar a Occidente. Es decir, el descubrimiento y la colonización del Nuevo Mundo nos permite a nosotros ingresar a la cultura occidental. En este sentido, la conquista tiene un carácter misional, digamos. Es decir, atraer a los pueblos de Indias y convertirlos al servicio de Dios, dice. Digamos, más allá de lo económico que podía tener la conquista, el horizonte es un horizonte de transformación espiritual y por eso los españoles llegaron y se quedaron, ¿no? En ese sentido, esta idea y esta cosmovisión que nosotros desde el justicialismo tenemos de América, dice, está siendo combatida por nuestros adversarios, podríamos decir, o por el imperialismo. Es decir, el imperialismo lo que ha cultivado es otra versión, que es la leyenda negra, que es la mirada negativa respecto de la conquista de América, pero esto tiene objetivos netamente políticos, ¿no? Dice, esto tiene una intencionalidad política. ¿Por qué? Porque golpeando a nuestra génesis, a nuestra genealogía, nos están llevando a un sentimiento de inferioridad espiritual. Nos quieren conducir a un horizonte de dependencia cultural y espiritual. De esta manera, el imperialismo nos quiere hacer creer que para manejar nuestra economía, nuestros intereses, administrar nuestras cosas, necesitamos de otra raza, ¿no? Y esto es un peligro que nosotros no tenemos que dejar que ocurra. Porque con España se han creado universidades, se ha formado la cultura, se han educado hombres y mujeres. América, creció con España y España fundió y confundió su sangre con América, ¿no? En este sentido, los pueblos iberoamericanos son distintos en apariencia, pero son iguales en esencia y naturaleza que España. Y en este sentido son herederos de una energía nueva, ¿no? De un ímpetu nuevo, y llevan, digamos, la potencia de la estirpe, ¿no? Una potencia que Perón siempre marca con una potencia heroica, ¿no? Es decir, acá hay un etos heroico, un poco lugoniano, digamos, podemos decirlo así, pero dice, este etos que Argentina hereda de España le permitió rechazar al invasor en 1806, le permitió construir una revolución en 1810 y le permitió lograr la independencia política en el 16. También le permitió el cruce de los Andes, lograr la unidad nacional, la organización de la República. Todas estas fueron formas singulares de nuestra estirpe, modalizaciones de nuestra estirpe. Y en este sentido, en cada americano hay viviendo parte del Quijote, dice. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos afrontar la cotidianidad como un soldado que se juega la vida por una causa noble, ¿no? Es decir, en todo el texto de Perón está fuertemente
la idea de que nuestra historia se configura heroicamente, ¿no? Es decir, hay un etos amerindio, podemos decir, pero fundamentalmente hay un etos que tiene que ver con lo épico, es decir, con la figura de Quijote, con la figura de Cervantes, y que de alguna manera eso lleva, insisto, a que alguien pueda vivir combatiendo la injusticia y jugándosela, dice Perón, ¿no? Y dice, bueno, nosotros somos esta heredad, tenemos esta heredad. ¿En dónde? En la historia, en la religión y en el idioma, dice. Nosotros, por estas vertientes, que eran las que el pesimismo positivista había criticado, Perón acá lo da vuelta, por historia, por religión y por idioma, entramos a la cultura occidental, pero lo hacemos de un modo singular, que es la vertiente hispánica, ¿no? ¿Y en esto qué estamos entrando en juego con esto? Estamos entrando con la idea de que ese etos hispanoamericano nos permite una modernidad alternativa. Eso es un proyecto muy importante, por ahí la próxima lo charlamos un poquito más, pero insisto, la idea de que en esta heredad hispanoamericana se puede recomenzar la trayectoria moderna por otro lado, por la idea de una modernidad latina, ¿no? Entonces, esta vertiente hispánica, ¿qué nos ofrece? Dice Perón, que estaba encendido ese día, ¿no? Nos ofrece heroísmo, nobleza, ascetismo y espiritualidad. Dice, estas 4 virtudes son propias de nuestra herencia hispánica que retomamos positivamente de la conquista de América. Es decir, que estos aportes, ¿qué son? Bueno, son aportes que tienen que ver con la formación de un cuadro humanista, ¿no? Eso también es algo que para mí, por lo menos lo que he avanzado, es como un eje muy importante, la conformación del humanismo latinoamericano en el peronismo, ¿no? Entonces, básicamente, ¿dónde está la batalla? ¿Cuál es nuestra batalla? Nuestra batalla, la batalla de nuestro tiempo, es entre materialidad y espiritualidad. Es decir, nosotros somos depositarios del espíritu y digamos, esa fuerza del espíritu nos lleva a una vida basada en el idealismo, dice. El idealismo es la ciencia del Quijote, dice, en contra del materialismo, ¿no? En este sentido, nosotros creemos que representamos una comunidad de ideas e ideales, de valores y de creencias. Estos valores espirituales son el contraconcepto de la concepción materialista, ¿no? Entonces, en ese sentido, poco más o menos, decir, creo que estábamos dentro de los tiempos de lo que veníamos charlando, también para dejar un poquito de lugar al debate. Un poco, insisto, lo que quería conectar es esta idea de esta mirada de Amelia respecto de la conquista de América, de una mirada positiva. ¿Por qué? Porque nosotros cohabitamos muchas veces con otras axiomáticas que tienen una mirada bastante negativa de ese proceso, y aquí lo que podemos rescatar es que hay una mirada en la cual, si bien se reconocen, obviamente, injusticias que sean en el fenómeno de conquista, entiende que hay una positividad política a ser rescatada y que de alguna manera abre un curso político, ¿no? Un curso que es humanista, que es barroco, que es un proyecto que fue vigente en América durante muchos años, con muchas derrotas, pero también con muchos recomienzos, y que el peronismo fue parte de ese recomienzo, ¿no? Que el peronismo reconstruyó o intentó configurar una matriz cultural, humanista y periférica en contra del proyecto imperialista y materialista global. Así que yo diría que por acá lo cerramos. Bueno, es verdad, no voy a empezar a hablar. Bueno, ahora como siempre van las 5 o 6 preguntas, las que haya. No sé qué quiere empezar. Está relacionado, me parece, el rescate por ahí de la conquista con la posibilidad de conseguir una unidad continental, ¿no? Sin Claro. ese rescate, porque una raíz común que identifica a todos por igual. Claro, un poco la idea es esa, ¿no? Lo que decíamos, viste, hace un ratito, de más o menos hacer este giro, que es del etos cultural nuestro, pero bueno, ese etos cultural se tiene que completar con un paradigma político, una matriz política, que sea la que lleve adelante ese proceso. Un poco la idea, como decís vos, viste, el último encuentro es ir sobre
ese proyecto político, que es un proyecto desde la América del Sur, ¿no? Es un proyecto latinoamericanista. Claro, o sea, la idea de un proyecto latinoamericanista desde América del Sur, ¿no? Que es un poco la idea del continentalismo de Perón, pero que está basado en esta cosmogonía cultural que es un poco la que compartíamos hoy, ¿no? ¿Quién va con la segunda? Yo sé que Martín tiene ganas de... va el compañero ya que... no sé el nombre. Roy, bueno, muy buena la clase. Y está bueno también lo que parte del hilo de la presentación es la idea de rescatar lo espiritual. Y bueno, también pensándolo va a ser también más para ver en el próximo encuentro, pero esta raíz espiritual, esta convergencia, la identidad común que acá Lorenzo, es también un puntapié y allana el camino para un proyecto continental. Sí. Me imagino, porque uno piensa en proyectos continentales y, excepto los que se concentran en un país como puede ser Estados Unidos, Rusia, etc., la Unión Europea, donde hasta Moreno siempre lo dice, que hay un nacionalismo de exclusión donde la Unión se trató de imponer con guerras mundiales por medio, guerra fría, mediante una exclusión del otro y no una asimilación. Eso imposibilita totalmente un proyecto continental. En cambio acá, esta raíz espiritual, en cierto punto, lo podría favorecer, ¿no? Claro, sí, digamos. Yo creo que un poco lo que han fracasado, bueno, lo que salió mal, digamos, de estos procesos que se dieron en América Latina a partir del 2000, yo siempre lo vinculo mucho a que no se logró construir esa integración cultural, ¿no? Es decir, que por ahí se pensaron proyectos económicos, ciertas soberanías, pero no se logró forjar esa identidad latinoamericana que era la que hubiera sostenido un poco más toda la integración que se venía apostando, porque Perón decía mucho eso, ¿no? Que el proyecto continental en última instancia es de los pueblos, es decir, las diplomacias tendrán su continuidad, pero la diplomacia te arma una cosa, pero lo que te lo sostiene, el armazón de esa integración, se da a partir de la comunión de los pueblos y del reconocimiento de ese sentido común, ¿no? Yo creo que por ahí, a ver, la parte cultural de la identidad cultural fue algo que en estos años faltó o que no fue bien abordado porque los procesos, cuando los indicadores económicos fueron fluctuando un poco, fue cayendo un poco lo bueno que se venía dando a nivel económico, se fueron desarmando rápidamente. Y yo creo que si vos construís desde una perspectiva desde el ciudadano de consumo, como era un poco lo que se empezó a ver hace unos años como un arquetipo, cuando los indicadores cambian, ese ciudadano no sostiene políticamente ninguna voluntad colectiva, ¿no? Me parece que ahí, por eso lo cultural creo que hubiera sido importante poder darle otra dimensión, ¿no? Yo tengo una pregunta. Dale. Teniendo en cuenta la aplicación axiomática que tenía de este discurso en Perón, ¿cómo es la relación directa que tienen los gobiernos del general con los pueblos originarios? O sea, esta cosa de que, por ejemplo, que estaba en el macrismo, de vino un mapuche y me prendió fuera camioneta, ¿viste? Todas estas cosas. Yo creo que el peronismo siempre trabajó mestizadamente en torno a eso. Es decir, yo siempre a lo que voy, para no caer en particularismos, es la idea del multígeno, digamos. El peronismo pensó multigénicamente en el sentido de que o sea, la idea de comunidad ya vos te da la idea de él, y esta idea de síntesis mestizadora te da la idea de una integración en la diferencia siempre, digamos, en el sentido de que te permite reconocer la diferencia, pero, digamos, entender esa diferencia en relación al todo, digamos. Pero, o sea, nunca hubo un quilombo de dimensiones territoriales, o sea, nunca No, hubo esa disputa. Hubieron alguna disputa, pero me parece que no con digamos, con la escala o sea, con una escala estratégica, digamos. Obviamente hubieron en momentos problemas, pero no hubieron, me parece, problemas que tuvieran una dimensión soberana, digamos, desde el punto de vista de un impacto soberano, digamos. ¿Nadie más? Yo tengo una en la última. Roy, vos, bueno, primero gracias por la clase.
En un momento nombraste que el pensamiento de Perón lo toma lo que venía, estudia eso que había pasado en Europa quizás y le da otra resignificación, lo maneja de otro fundamento. Quizás lo que venía de Europa era lo material, estos materialistas que era crisis por las guerras y eso que habías nombrado. Pero después lo planteás como una confrontación entre el humanismo y lo materialista. Sí. ¿Es correcto plantearlo entre quizás una tercera posición justamente entre lo humanista y lo material? ¿O una verdadera guerra entre esas dos? Buena la pregunta. Pues sí, si hay una idea de ir hacia algo Porque vos al integrador. final de la charla planteaste como una confrontación entre el humanismo y el materialismo. Sí. Pero antes habíamos hablado de una Convergencia. Sí. De otro fundamento, de una conjunción. No, está bueno lo que preguntas. A ver, esa idea de lo alternativo y todo eso, en realidad Perón la toma de cómo venía ya en la cultura humanista de la época, ¿no? No, yo creo que Perón en ese caso, en este discurso, él está haciendo, cuando habla así de manera tan confrontativa, tiene que ver con algo coyuntural, digamos, ¿no? Que dice el imperialismo, o sea, él veladamente está pegándole al proyecto anglosajón, pero bueno, me parece que tiene que ver con el momento geopolítico en ese momento, entonces como que va un poco al hueso y entonces habla confrontativamente, insisto, en el marco de una disputa que me parece puntual. Pero Perón lo que va es una integración de materia y espíritu, obviamente, digamos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en ese momento también, o sea, yo acuerdo con vos, una integración de materia y espíritu. Lo que pasa es que en ese momento era tan fuerte el predominio, sobre todo norteamericano, y también soviético, que eran dos formas de materialismo, que Perón, bueno, tiene que ponerse como en la vereda bien de enfrente, como portador de ese otro ideal. Como contrapeso. Claro, como contrapeso a ver, integrando a la región, no solo, digamos, a Argentina, sino que de algún modo él se pone como él decía, país monitor, ¿no? Es decir, delante, para contener atrás a, digamos, todos los países de raíz latina, digamos, ¿no? Vale, vaya que tenía. Consulto, ¿no te parece que uno de los impedimentos para lograr esa unidad latinoamericana que plantea Perón radica principalmente en la construcción de comunidad? Que la comunidad puede ser un impedimento, la idea de comunidad puede ser un impedimento para esa unidad, entendiendo que estamos discutiendo todavía el ser nacional en Argentina, cuesta mucho hacer entender a un porteño con un jujeño. Me imagino, si no encontramos ese ser nacional argentino, ¿cómo hacemos para unir a un argentino, un colombiano, un venezolano, un mexicano? Sí, lo que pasa es que la idea de comunidad, ¿viste? Depende de dónde la tomes, ¿no? ¿Viste? Pero la idea de comunidad, ¿viste? Tiene un sentido bastante abierto, ¿viste? Es como una idea en realidad que, por lo menos en América, ¿no? Porque la idea de comunidad en América tiene que ver con esa vocación sincrética que hablábamos al principio, ¿no? Es decir, de unidad de los opuestos. Obviamente, siempre hay tensiones, pero a mí el concepto de comunidad es el que me permite pensar esas diferencias, ¿no? Porque, viste, en la comunidad cohabita el distinto, digamos. Y vos no tratás de someter al distinto, sino, bueno, hay acuerdos y tensiones dentro de una unidad, pero bueno, obviamente tiene que ser una voluntad dialogante la que se dé, mestizada, mestizadora. Sí se hace también, lo que sí es cierto es que vos, viste, Scalabrini, como te digo, habla mucho del multígeno, que es una idea muy importante, pero vos lo haces siempre desde un etos cultural de base. Es decir, en ese sentido sí, es como que vos tomás la referencia continental hispánica, ibérica, lusitana, digamos, como base, pero yo creo que eso, bueno, depende cómo lo tomás. Si lo tomás como algo cerrado, no integrás nada. Si vos lo tomás lo hispánico y lo portugués como una cosa más retardataria, ahí te quedaste solo y sos una minoría que no trasciende, como decía Perón, los piantavotos de Felipe II, digamos, que digamos un sector minoritario. Y otra cosa es cuando vos, bueno, tomás ese etos cultural de un modo abierto, ¿no? Y cuando vos ese etos cultural lo ves como
cohabitación de singularidades muy distintas, insisto, desde esta idea del mestizaje, de lo sincrético. Bueno, ahí vos tenés otra cosa mucho más ampliada, pero porque, insisto, por eso te decía la idea de lo indiano. ¿Por qué? Porque lo indiano es la idea de que alguien viene a Europa, pero en el choque con América deviene otro, ¿no? Entonces, en ese choque ya es otra cosa, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en esa otra cosa tenés una huella hispánica, y en eso hay que elogiar a España porque permitió la cohabitación de culturas, me parece que eso es muy importante. Y bueno, y te permite cohabitar, pero es cierto que, insisto, no lo haces de un discurso de la diversidad, digamos, sino que lo haces de un discurso que tiene una huella cultural, pero que es una huella, digamos, me parece. No es una cosa cerrada, sino que es algo dialógico que, bueno, que se va sedimentando, ¿no? Me parece. Bueno, va una ya. Podemos ir en sus orígenes el término Latinoamérica, ¿no? Es más una connotación anticolonial, después podríamos decir antiimperialista más adelante. Hoy, ¿qué crees qué connotación tendría latinoamericana? A ver, yo lo que creo, en eso acuerdo con Marcelo, Gullo, con Vuela, que lo correcto sería hablar de Iberoamérica, ¿no? La idea de Latinoamérica es una idea francesa, no inventada. Yo lo uso porque, bueno, es como un uso generalizado, pero bueno, hay que advertir que uno siempre lo hace desde la América Española, Hispanoamérica o Iberoamérica. A ver, yo creo que nosotros, el tema hoy es reencontrarse con la tradición, ¿no? Es decir, con esa tradición latinoamericana. Yo lo que creo es que hoy estamos en un momento, bueno, de mucha anomia, ¿no? Y con un problema tecnológico que modifica mucho el problema identitario, lo interfiere mucho, pero bueno, hay que reconstruir el pasado, digamos, o sea, hay que recuperar ese pasado, ¿no? Pero que fue un problema que también tuvieron estos autores. Como te decía, por ejemplo, no es casual que hablen tanto del Martín Fierro, de San Martín, porque un poco ellos están en una revolución industrial y están viendo cómo reconstruirse esa tradición. Y bueno, ¿cuál es el camino? Bueno, la recuperación de Fierro, la recuperación de San Martín. ¿Y qué te quiero decir? Y bueno, los latinoamericanos nosotros tenemos que recuperar para atrás esa trayectoria, la trayectoria que nosotros nos sentimos propios. Creo, sí, en mi mirada, que el humanismo, por más que suena como una frase o algo medio de perogrullo, el proyecto humanista latinoamericano es un proyecto muy fuerte, muy potente, ¿viste? Muy abierto, ¿viste? Creo que es una reapropiación que, bueno, forma parte de una tarea política hoy, digamos. Eso. La pregunta, ¿quién lo amenaza hoy día? Hoy ¿quién lo amenaza hoy día? En su momento puede ser lo colonial, después puede ser lo imperialista. Hoy ¿quién lo amenaza? ¿Quién está interesado en que no se deje ese pasado de solidaridad? Jugate rol. Yo creo que hay una... Jugate rol. No, yo creo que hay una globalización que, bueno, que afecta o sea, todos por igual, pero los países que estamos más desarticulados, peor. Y yo creo que es un proceso técnico-político, digamos. Por un lado, hay un proceso técnico que se ha emancipado en los últimos 50 años, a partir de la década del 70, sobre todo, que se ha acelerado y que ha afectado totalmente. Y eso es una cuestión que es estructural, digamos, y que Perón veía. Perón lo advierte y lo dice. Y después creo que políticamente se ha constituido un proyecto, digamos, una oligarquía financiera internacional, como se quiera denominar, que la cuestión identitaria es un problema para todos esos procesos globalistas. Por lo cual todas las identidades tienen que ser subsumidas en un proyecto unidimensional, ¿no? En ese sentido creo que es técnico-político. Creo que hay una cuestión que es técnica, que es el problema de la técnica que se emancipó. Y eso hay que entenderlo como algo suprapolítico, te diría, o metapolítico el problema. Y después hay un problema que es la construcción de un proyecto político global con un sector bastante característico, que en los últimos 40 años tiene una relevancia cada vez mayor, y que, bueno, trata de unificar el mundo a partir de una imagen, digamos, ¿no? Y ese proceso, bueno, un proceso bastante violento, como se está dando.
Ahora bien, eso es a reconstruir, ¿no? Es decir, la reconstrucción de un etos cultural y de un proyecto político alternativo es algo que hay que pensar, pero hay que pensar lo contrahegemónico ahora, digamos, cómo se vertebra eso, ¿no? Justamente me parece que tiene que ver con el tema de la avanzada por ahí de la iglesia evangélica en los barrios, ¿no? Sí, eso, a ver. Eso decilo vos. No me sabes ese video. Apaga la cámara. A ver. Ahora tenés que decir vos más o menos que... No, me parece que justamente el soterramiento de las raíces hispánicas, que tiene también su religión, que es la católica, como consecuencia trae también la avanzada por ahí de una iglesia protestante, que es más de la anglosfera, digamos. También es muy cultural, ¿no? El proceso de bananización, de Claro. centroamericanización de la República Argentina con la música, la vestimenta. Sí, viste, la cultura es dinámica siempre, digamos, en ese sentido. Está bien. No, te quiero decir, no sé a dónde van. Esto es No, parte yo del voy a debate. lugares muy- yo voy a ya lugares no me hago muy cargo de todo lo que... Voy a lugares acá. muy peligrosos, yo siempre, Roy. No, lo que te quiero decir es que, a ver, la construcción de un proceso cultural, o sea, uno idealiza lo que ocurrió en el justicialismo, pero bueno, tampoco es que había una esencia cultural cerrada y que estaba todo, sino que esa batalla por la cultura y por la tradición, bueno, fue un proceso complejo con elementos nuevos, digamos. En toda cultura lo que voy es, aparecen elementos nuevos y que vos esos elementos nuevos los ponés en diálogo con el pasado. Pero te quiero decir que es un proceso que vos podés hacer jugar, pero que se escapa de, digamos, de una departamentalización o compartimentalización. Insisto, que hay elementos nuevos. Por ahí, a ver, lo que ocurre en esta contemporaneidad, sí es que es un proceso de que lo identitario se ha diluido de manera tal vez como nunca antes. Pero siempre hubieron procesos de sedimentación cultural, en lo cual aparecen elementos nuevos. Y bueno, esos elementos nuevos, de algún modo, bueno, vos lo hacés dialogar con la tradición. Pero te quiero decir que es un proceso que va para los dos lados, digamos. ¿Vos crees que sería un error separar iglesia de Estado? Tiene alumnos, Roy, a veces. No sé, no, ahí... vamos, eso, bueno, sí lo que vos pensás de eso. No, digamos, si tenemos como desafío esta construcción, digamos, bueno, elementos que totalicen, que aglutinen, digamos, bueno, la religión, digamos, frente a estas avanzadas de otro tipo de religiones, digamos. Uno dice, bueno, este componente sigue estando presente, digamos, pero uno sigue escuchando, e incluso los pañuelos en las mochilas atados de la separación de la iglesia del Estado. ¿Vos crees que si se separan perdería poder y digamos, No sé. avanzarían otro tipo de... No sé, ahí no sé. Hay conductores que dicen de que lamentablemente se está dejando de lado la comunidad de la iglesia. Tendrían que estar un poco Claro, más a mí en unión. A mí me parece que sintetiza muy bien un clima de época que la gente necesita creer en algo, ¿no? Estamos todos muy solos y en una época de mucho individualismo, ¿no? Los factores religiosos y espirituales son muy importantes porque necesitamos una identificación, ¿no? Que nos vuelva a unir. No sé si vieron la foto hermosa, que en realidad es bastante fea, ya parezco de otras agrupaciones que se ponen contentas cada vez que hablan en un comedor, pero de la iglesia larga con la gran mesa dando de comer, ¿no? A mí me gusta mucho pensar lo espiritual por fuera de la religión, quizás porque vengo de una tradición católica, pero digamos, me gusta mucho pensarla, digamos. Yo digo, si se cae esa parte, digamos, no sé qué queda, pero otro se fragmenta todo. Me gusta encontrar un elemento aglutinador a lo espiritual que no sea vía lo religioso. Claro. También no sé qué pensarás vos con eso, pero la intervención que tenemos tan dura en los jóvenes, en mi franja etaria de, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los signos, las piedras, todo eso, que Guillermo lo dice muy bien, ¿no? Si respirás estás mejor, si te va mal es porque estás en Mercurio retrógrado, que en realidad se sintetiza en contra de eso, es que nadie se realiza en una sociedad que no se realiza. Claro. Qué suerte que
Va, Una va. observación. A ver, me surgió en esto que están diciendo, incluso que a veces no sé para dónde nos vamos, yo realmente me pierdo. Pero en esta modernidad alternativa que vos estás planteando en este encuentro, en esta charla, en donde se da este choque y esta cuestión entre materialidad y espiritualidad, y el humanismo que es tan necesario, que es lo que alimenta, yo creo, ¿no? La parte espiritual más que nada. Me abrió mucho la cabeza eso que contaste, que yo nunca lo había visto, porque tampoco me lo contaron en la escuela, ni cuando me dieron la historia en el colegio, ¿no? Porque como dice, yo vengo de la década de los 70, en donde se hace esta ruptura de no, de perder las raíces, y que la historia te la empiezan a contar de otra manera, la cuentan los que ganan, entonces quiere decir que hay otra historia que es esta, creo. Entonces, tiene que ver, creo, los jesuitas cuando vinieron, claro, y ahí hay digamos, una entrada espiritual, religiosa, bueno, coincide con el catolicismo, pudo haber sido otra. O sea, yo creo que las religiones pueden convivir y ser un abanico de oportunidades para todos. Y todas las religiones tienen un hilo común que une más que divide. Sí. Entonces, aprender a buscar eso a partir de todas las religiones, pero que es necesario para poder construir esta modernidad alternativa que la estamos transitando, porque yo creo que estos procesos nosotros estamos siendo protagonistas en este momento. Digo. Sí, sí. Protagonistas y víctimas. Sí, sí. Y víctimas. Sí. Sí. Yo tengo una más y cerrar. Pero no, una pregunta es muy simple, monosílaba la respuesta, si querés. ¿Puede ser o no puede ser? Para que vos me digas sí o no. Yo estoy aprendiendo. A mí y más me hizo referencia con lo que decía la compañera, ¿puede ser que esto que vos contaste y desarrollaste tenga alguna incidencia con, por ejemplo, lo que dice Bauman de la modernidad líquida, de cómo estamos ahora por la falta de... Sí, sí, obviamente, digamos, eso es. Cuando hablamos un poco del problema identitario, sí, hablamos precisamente de lo que dice Bauman, de lo que dice Byung-Chul Han, digamos, de lo que dice Bifo Berardi. Bueno, que esta es una etapa nueva, digamos, pero es una etapa de crisis como ha habido otras. ¿Qué quiero decir? En muchas épocas han aparecido crisis. No sé si de esta dimensión. No todo está perdido. Bueno, pues te seguís reuniendo, evidentemente no todo está perdido, digamos, estamos todos acá. Bueno, bárbaro. Que jóvenes, digamos, como los que veo acá, que son un montón, estén recibiendo estas ideas, yo no tuve la oportunidad en mi juventud. Bueno, dos cosas para cerrar y nos vemos en la próxima. La primera es que, bueno, vengan el próximo martes a la misma hora que es la última clase, y la última es que yo no le quiero hacer expectativas de más, pero el viernes, como va a ser el próximo martes la última clase, se viene un video promocional de dimensiones acordes a que sea la última clase, así que seguramente vamos a prender fuego a algo, ¿está bien? Por supuesto, vamos a tener una cena después para festejar, seguramente nos vamos a Rockefeller. ¿Cómo? ¿En dónde se ve esto? Se ve lo borré en Tropa de Leales, el canal oficial del Partido Pedido de ellos.